Hola, ¿qué tal familia y amigos? Hoy es domingo 31 de mayo, último día de este mes. Damos gracias a nuestro Dios por su inmenso amor, por su fidelidad para con nosotros. Y recordemos que después de este tiempo de escuchar la palabra de nuestro Dios, tenemos una responsabilidad de ir a sufragar, de ir a votar por la persona que será el nuevo presidente de nuestro país. Así es de que quiero invitarles para que hagamos una oración en ese sentido. Y por supuesto lo principal, que nuestro Dios continúe enseñándonos por medio de su palabra en esta carta preciosa de Primera de Juan. Padre, estamos tan agradecidos contigo por este último día de este mes de mayo. Gracias por tu inmenso amor, Señor. Gracias porque cada uno de estos días has caminado a nuestro lado. Nos has guiado con tu Espíritu Santo, nos has dado la luz de tu palabra. En incontables ocasiones nos has sustentado, tanto física como emocional y especialmente espiritualmente. Gracias por el final de este mes, Señor. Hoy queremos pedirte, Dios, por este tiempo de elecciones aquí en nuestro país, rogarte para que todos y cada uno de los que vamos a ejercer ese derecho, esa responsabilidad, lo hagamos a conciencia, que seas tú, por favor, guiándonos. Sabemos que tú eres nuestro dirigente por excelencia, que tú eres quien nos guía con acierto, pero también sabemos que toda autoridad, Señor Dios, también ha sido puesta por ti. Por eso oramos para que ojalá el tiempo de elecciones se haga en paz, en calma, que no haya ningún tipo de hecho que lamentar, que no haya situaciones de disturbios de orden público y que de verdad todos los colombianos podamos tener esa conciencia de lo que representa el voto, Señor. Oramos por esa persona que va a ser elegida para que ojalá conozca de tu palabra, Señor, tenga una relación personal contigo y pueda entonces, como dice tu misma palabra, dirigir con justicia y verdadera equidad. A nosotros, Señor, los que somos parte de tu pueblo, de tu iglesia, te pedimos que nos enseñes el día de hoy. Que el pasaje que hoy, Señor Dios, traes a nuestro corazón, tu mismo Espíritu lo aloje en nuestro interior y nos ayude a ser hacedores de él y no tan solamente oidores. Te lo pedimos con todo nuestro corazón y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, vamos a continuar en este estudio, en este escudriñar de la palabra de nuestro Dios en la primera carta del apóstol Juan. Hoy vamos a continuar con el capítulo 4 y el apóstol Juan ahora quiere hablarnos de un tema que es supremamente importante para nosotros. Hemos visto en los primeros capítulos cómo el apóstol Juan ha hablado acerca de Dios como luz y cómo todo lo opuesto a él necesitamos rechazarlo y contrarrestarlo mediante el conocimiento de su palabra. El segundo aspecto que hoy vamos a comenzar a profundizar y que es parte también de la enseñanza de Juan en su evangelio es acerca del amor de Dios. ¿Qué viene a sus mentes cuando piensan en el amor de Dios? Para algunas personas esto es sinónimo de ternura, para otros es una idea tal vez un poco confusa o un concepto sentimental. Pero vamos a aprender ustedes y yo en este capítulo 4 de Juan que en realidad el amor de Dios es algo mucho más profundo, más desafiante y sobre todo lo más transformador que nosotros podemos imaginarnos. Vamos entonces de una vez a leer el pasaje de hoy que está en Primera de Juan capítulo 4 en los versículos 7 al 12. Recuerden que venimos estudiando esta primera carta en la traducción Nueva Versión Internacional. Y hoy desde luego los textos también están en esta misma versión. Primera de Juan capítulo 4 versos 7 al 12. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo
para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, continúa diciendo Juan, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Qué hermoso pasaje que hoy vamos a escudriñar. Aquí describe Juan en detalle cómo es el amor de Dios. Así de que ese es el título de esta enseñanza del día de hoy. Así es el amor de Dios. Y puede ser que tengamos, como lo dije en la introducción, muchas ideas al respecto de lo que es el amor de Dios. Pero vamos a ver 3 aspectos bien importantes de lo que es este concepto o esta característica o este atributo mejor del ser de Dios. Y lo primero que vamos a ver en este pasaje que ya leí es que el amor de Dios representa su misma esencia. Vuelvo a leer 1 de Juan 4:7, donde Juan dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ha nacido de Él, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Este versículo empieza con una importantísima instrucción: amémonos unos a otros. Y el mismo Juan nos da la razón, porque el amor proviene o es inherente al ser de Dios. Ahora, en la palabra de Dios, en las Escrituras, y Juan particularmente usa diferentes términos para amor, pero aquí vamos a hacer alguna diferenciación acerca de lo que Juan está diciendo. Comenzaré entonces por decir que Juan no usa la palabra estorge, que es un término también para significar o definir el amor. Estorge representaba un tipo de amor, algo así como familiar, de las relaciones que tenemos, hablando en nuestro contexto, con nuestros tíos, nuestras tías, primos, las personas que son parte de nuestra familia extendida, pero que no son exactamente nuestro cónyuge o hermanos, pero sí esa familia extendida. Ese es un tipo de amor que afirma los lazos y que nos recuerda, así no nos encontremos muy a menudo. En mi caso, no me reúno muy a menudo con mi familia de tíos, primos, lo hacemos esporádicamente, pero siempre tenemos muy en cuenta que tenemos ese lazo familiar. Juan había podido utilizar en esta carta, en este capítulo, el término filia, refiriéndose al amor fraternal. Filia es un término griego para afecto o amistad. Este término en la época de Juan era muy usado y describía un tipo de amor basado en ciertos gustos e intereses comunes. Este tipo de amor une a las personas afectivamente porque tienen un estilo muy particular o similar de relacionarse, porque muchas veces tienen ocupaciones afines o simplemente hobbies, o hay esa empatía de la que podemos hablar específicamente. El problema con el término filia, por decirlo de alguna forma, es que este tipo de amor es un amor que no es, digamos, del corazón, no es profundo. Ese amor hace que nos haga sentir o que nos sintamos agradables con las personas o viceversa. ¿Conoces personas o tienes en tu entorno personas que te dicen: me encanta tu forma de ser, me gusta porque eres el alma del grupo, porque le imprimes cierta jocosidad a las relaciones, o porque básicamente eres una persona agradable o simpática? Entonces este tipo de amor, porque digo yo que es un amor egoísta, porque es un amor
que básicamente busca hacernos sentir bien. Es muy parecido a lo que las canciones románticas de antaño, no digo de ahora, sino de antaño, canciones románticas donde hablaba de cómo esa persona le hacía sentir. Pero a través de la sección del Evangelio de Juan y de este Evangelio que lleva el mismo nombre, Juan ha usado la palabra ágape. Este término ágape, este tipo de amor del que habla Juan en este capítulo 4, no se trata de un sentimiento superficial ni social. Es un amor sobrenatural. Es ese amor que solamente el Espíritu de Dios puede colocar en los corazones de aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y único Salvador. Es el amor de Dios, el mismo amor de Dios, y que el Espíritu, como ya dije, coloca en cada uno de nosotros. Es esa clase de amor que tiene el deseo de entregar. Es un amor sacrificial, es un amor sin compromiso, es un amor que da permanentemente. Y por supuesto está por encima del amor sexual o por cualquier otro tipo de sentimiento que pueda darse dentro del contexto de las relaciones humanas. Algo así como el amor que se tienen los jóvenes en su primer amor, incluso el mismo amor que nos tenemos hablando en las relaciones terrenales entre padres e hijos o hermanos o familiares. El amor ágape referido aquí es el que, repito, ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, y es un amor que, como lo veremos un poco más adelante, nos permite entonces amar a otras personas, creyentes o no creyentes. ¿Sabían ustedes que el término ágape o amor ágape aparece 320 veces en el Nuevo Testamento? Es por eso que el apóstol Juan en esta primera sección nos recuerda en el verso 7 que el amor viene de Dios y que todo el que ha nacido de Él y le conoce tiene ese amor. Dice el versículo 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Aquí tenemos un interrogante que necesitamos desde luego responder. Como hijos e hijas de Dios, ¿estamos amando a nuestro prójimo, a nuestro semejante, como dice Dios? Recordemos claramente que cuando cuando Cristo definió toda la ley de Dios, la definió en 2 mandamientos. Jesús dijo, toda la ley de Dios se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu semejante como a ti mismo. Así es de que es importante que nos hagamos esa pregunta. ¿Amamos a nuestro prójimo o tan solo amamos a aquellos que nos aman? Porque si amamos solamente a quienes nos aman, estaríamos entonces poniendo en práctica no el amor ágape que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, como lo veremos en un momento, sino un amor fileo como el que describí momentos atrás. Juan nos ha enseñado, para que lo recordemos, que Dios es luz. Ese fue el tema de los capítulos 1 y parte del capítulo 2. En este capítulo 4, Juan nos recuerda que Dios es amor y que eso constituye el corazón mismo o la esencia, no solamente de la epístola de Juan y del Evangelio de Juan, que además es llamado el discípulo amado, sino la esencia del mismo Dios. ¿Personificada en quién? Ese segundo aspecto de ese amor del que habla Juan y que voy a leer enseguida. El amor de Dios es manifestado en Cristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, por favor, volvamos a ubicarnos allí en este texto que leí
mente. Dice Juan: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Escúchame bien, la prueba más grande del amor de Dios para con nosotros y para con todo el mundo fue enviar a su propio Hijo como sacrificio, como lo acabo de leer, por el perdón de nuestros pecados. El apóstol Juan desea que entendamos la relación del amor de Dios con el Evangelio de Dios. Es decir, el amor de Dios es esa esencia de Él, lo que Él siente por la humanidad, por todas las criaturas, y lo que Él hizo. Ese es el Evangelio, lo que Él hizo por medio de su Hijo. Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo por amor a la humanidad. El propósito principal de este acto fue el ofrecernos salvación, el perdón de los pecados y asegurarnos la vida eterna en el reino de los cielos, como lo hemos enseñado anteriormente. Hay un texto que nos recuerda y que sé que sabemos de memoria y que necesitamos tener muy presente como la máxima manifestación del amor de Dios por la humanidad, y lo acabé de citar. Juan capítulo 3, versos 16 al 19. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios, verso 17, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Atención con esto, por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. No nos podemos quedar solamente con citar el versículo 16 de Juan. He visto a muchos creyentes entusiastas llenos de amor y pasión por entregar la palabra de Dios o por darla a conocer a muchas personas, pero si le hablamos a la gente que Dios es solo amor y que lo envió para que tengamos vida eterna, y obviamos los versos 17, 18 y 19, que aunque Dios no lo envió para condenar, sí hay una condenación, y que es el rechazar al único medio que Dios envió como manifestación de su amor para la salvación. Por eso aquí dice claramente Juan en su Evangelio: el que no cree, el que no ha creído en el Hijo de Dios, ya es condenado, porque literalmente no ha aceptado esa manifestación del amor de Dios. Entonces el amor de Dios, como lo dije en la introducción, no es, aparte de ternura y aparte de ser algo hermoso y algo que nos hace tener identidad, el amor de Dios también nos muestra que hay un precio que hubo que pagar para nuestra liberación de esa condición de pecado, lo que llamamos redención, y que expliqué ampliamente en ese mensaje en Semana Santa, cuando hablé de la redención, de la propiciación, de la justificación y de la reconciliación, 4 cosas implícitas en el acto salvífico de Cristo por nuestros pecados. Entonces, esa es la máxima manifestación. No podemos pensar en un Dios de amor que no sea justo. Y Dios, desde el comienzo del tiempo, había establecido que la paga del pecado es muerte, separación, y por eso fue enviado Cristo, para unir lo que el pecado había desunido o había separado. Dice Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 5, versos 8 y 9, ubícate ahí por favor, Romanos 5,
versículos 8 y 9. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, dice Pablo, por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. En esta epístola a los Romanos, el apóstol Pablo habla claramente de la justicia de Dios, de la injusticia del hombre, de las consecuencias de rechazar la salvación dada por Dios por medio de Cristo como la manifestación de su amor, y cómo solamente justificados por medio de la fe, es decir, habiendo creído en Cristo como nuestro Señor único y Salvador, podemos nosotros ser excluidos de esa condenación o sacados de esa condición de muerte eterna y de condenación. Dos aspectos importantísimos entonces de cómo es el amor de Dios. Es parte de su esencia, como le dije al principio. Y número dos, ese amor ha sido manifestado por medio de Jesucristo. Ahora, ese mismo amor, como lo dije al comienzo, ha sido derramado en nuestros corazones como una forma de mostrarlo a las personas del mundo. Primera de Juan capítulo 4 versos 11 y 12. Volvamos de nuevo a leerlo. Dice Juan: queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Dice el verso 12: nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. El versículo 11 dice: ya que Dios nos ha amado así. Hemos entendido entonces, los que hemos entendido la magnitud, la profundidad, la anchura y lo grande del amor de Dios, como dice Pablo en su carta a los Efesios, entonces podemos experimentar ese amor. Ese amor que Dios nos dio, dice acá, permanece entre nosotros, está en nosotros. Dios, escúchame bien, no nos está pidiendo que demos algo que no tenemos. Él nos está pidiendo que demos de lo que Él nos ha dado abundantemente y que nos ha mostrado incluso desde antes de nacer. Me encantan las palabras del profeta Jeremías, donde Dios por medio del profeta nos dice: con amor eterno te he amado y por esa razón te prolongué mi misericordia. Siente que nosotros tenemos el amor de Dios. Recordémoslo en Romanos 5, lo que estaba diciéndoles hace un momento, en los versículos 2 y 5. Está hablando, por supuesto, de la justificación por medio de Jesucristo, y dice Romanos 5:2: por medio de Él, es decir, de Jesucristo, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Ese era el gozo y la alegría para Pablo, y que estaba transmitiendo a los creyentes de Roma y a todos los creyentes de todas las épocas por medio de este mensaje dado por el Espíritu Santo. Ya tenemos acceso a esa gracia, y esa gracia nos hace regocijarnos porque tenemos esa esperanza. Dice el versículo 5: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Podrás pensar en este momento: pero hay personas muy difíciles de amar, o que no se dejan amar, o que son renuentes, que es lo mismo a amar. Escúchame, así como el perdón que Dios nos pide que le demos a las personas, independientemente de la magnitud de su ofensa, Dios nos manda a amar sin reservas, sin condiciones, como una muestra del amor que hemos recibido de Él
mismo. Entonces démonos cuenta de esto. Ese es el amor entre nosotros como creyentes y el amor que debemos dar a un mundo donde desafortunadamente, como lo dije al principio, se ha desdibujado tanto el concepto del amor. El amor del mundo es un amor egoísta que busca solamente lo suyo. El amor que Dios ha derramado en nosotros es el mismo tipo de amor que Él mostró por nosotros. Un amor de entrega, un amor de dar, un amor, como dice Pablo en Corintios 13, que no busca lo suyo, que no guarda rencor, un amor que busca hacer el bien, que no hace nada injusto, un amor que todo lo puede, que está dispuesto a dar permanentemente. Esa, mi querido amigo y amiga, es la forma en que debemos ustedes y yo amar. No solamente, repito, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestra familia extendida, sino a nuestro prójimo. Ahora, ese amor, aunque las personas se resistan, debe ser percibido por ellas. Dice Juan en el verso 12, nadie ha visto jamás a Dios, pero entre nosotros ese amor se ha manifestado plenamente. ¿Qué quiere decir Juan con esas palabras? Cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, somos ese instrumento para dar a conocer el amor que ha sido derramado en nuestro corazón. Y déjame decirte algo, no solamente mediante el lenguaje o con palabras hermosas, sino con acciones. Eso lo veremos más adelante, esto de las acciones. El amor debe ser precisamente más que de palabra y de lengua. Bueno, no me quiero adelantar, lo compartiré en la siguiente enseñanza. Pero el mismo apóstol Juan consigna las palabras de Jesús a sus discípulos a este respecto de cómo serán ellos conocidos por el común de las personas o por las personas que en ese entonces estaban en el entorno de los discípulos que Cristo había mentoreado. Lean conmigo el último texto que está en Juan, capítulo 13, por favor. Juan 13, en los versos 33 al 35. Jesús, hablando a sus discípulos, les dijo: mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Mira el verso 35. De ese modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Escúchame, hay tantas diferencias de repente interdenominacionales. Tal vez yo tengo una forma de denominación cristiana, tal vez otros son bautistas, tal vez otros son pentecostales. Bueno, no importa. Lo importante es que nos une el mismo Señor y el mismo amor que ha sido derramado en todos nosotros. Yo quisiera decirles algo. No dejemos que esas diferencias de forma deforme el amor que Dios ha derramado en cada uno de nosotros. Debemos ser capaces, debemos poner en la práctica el amor que Dios ha derramado. No el amor fileo, recuerden, ni el amor storge del que hablé al comienzo. Ustedes y yo hemos sido llenos del amor de Dios. Y sé que ustedes como yo se sienten profundamente amados por Dios, ¿no es verdad? Ahora, ese Dios de amor, ese amor cuya esencia es el amor, cuyo amor fue manifestado por su Hijo mediante su sacrificio y cuyo amor fue derramado en nosotros, Él desea que lo demos a conocer a un mundo que urgentemente necesita conocer el verdadero amor. No el amor romántico, no el amor de la música, sino ese amor que está dispuesto a dar. ¿Cómo cambiaría realmente nuestra sociedad y el mundo y las relaciones entre todos y principalmente entre los que decimos amar a Dios? Así es de que así es el amor de Dios. Representa su esencia,
lo manifestó en Jesucristo, pero también desea que lo demostremos a un mundo que está carente de ese verdadero amor. Permíteme orar para que tú y yo podamos dar abundantemente de lo que abundantemente recibimos del Padre. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este mensaje, Señor, que colocaste en el corazón de tu siervo Juan. Señor, ayúdanos, Padre Santo, porque muchos de nosotros conocemos tu palabra, hemos ahondado en ella, sabemos por lo que has revelado cómo es tu corazón. Padre, perdónanos cuando no hemos mostrado amor a nuestro prójimo, cuando hemos sido indiferentes, cuando hemos sido más bien personas que señalan la conducta de otros o su condición espiritual. Que nunca olvidemos, Señor, de dónde fuimos sacados. También nosotros, como dice Pablo en su carta a los Efesios, estábamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, y éramos, como dice el capítulo 2 de Efesios, semejantes a cualquier persona en este mundo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con nosotros, nos dio vida y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Señor, que ese mismo mensaje de amor lo podamos llevar de viva voz, pero también con nuestras acciones en el seno de nuestro hogar, no solamente con nuestro cónyuge y nuestros hijos y nuestra familia filial, sino también con cada persona que hoy está carente de ese amor. Gracias, Señor Dios, por darnos cada día de ese perfecto amor, y porque ese amor es el único que puede cubrir multitud de faltas. En el nombre de Cristo, amén y amén. Muy bien, como siempre, este mensaje queda aquí en este perfil. Les pido el favor de que lo compartan con las personas de su entorno. Si no se han inscrito al canal, inscríbase aquí en el canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevas publicaciones, y por favor, dejemos que por medio de este mensaje también otras personas conozcan que hay un Dios de amor que está interesado en sus vidas. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos esa misión. No olviden que durante la semana tenemos los grupos de estudio. El próximo domingo, si Dios nos da la vida, compartiremos la cena del Señor, y también, si desean recibir los devocionales en audio o por escrito, escríbanme aquí en los mensajes, déjenme su nombre y su número de WhatsApp, y con el mayor gusto les enviaré el contenido de dichos mensajes. Mil y mil gracias por la difusión, pero también gracias por sus oraciones y por sus contribuciones, que nos permiten seguir usando estos medios virtuales para seguir dando a conocer ese amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hasta el próximo domingo, una excelente semana, y que Dios continúe bendiciendo sus vidas y familias.